Y la palabra libertad, dijo varias veces presentes en este discurso. Diego ha trabajado sobre estos temas, sobre el discurso del actual mandatario. La palabra libertad aparece y aparece en una nube en la que has trabajado en base a las palabras del presidente. Sí, efectivamente. Allí aparecen algunas palabras que han sido, como veíamos, muy mencionadas por el presidente. Ahí está la nube de palabras. Ahí está. Bueno, obviamente que las referencias al país y en particular al gobierno tienen siempre un lugar muy destacado en un discurso de asunción presidencial. Hay un cambio de gobierno. A mí me parece interesante destacar el concepto de poder, por ejemplo, además del de libertad que ya vimos que aparece muy reiterado. El concepto de poder en el sentido que decíamos recién, hay una vocación explícita de vincular al gobierno con la acción, al gobierno con esta voluntad de hacerse cargo, es decir, de llevar adelante algunas transformaciones que el país necesita. Hay esta idea del compromiso también que de forma curiosa está presente también en el primer discurso de Vázquez. El primer discurso de Vázquez tiene muy enfatizado en el año 2005 la palabra gobierno y la palabra compromiso. En ese sentido, además de la brevedad del discurso, hay algunas similitudes con el primer discurso de Vázquez. ¿Pero tenemos el primer discurso de Vázquez listo para poder verlo y compararlo? Ahí se podría ver que efectivamente la palabra gobierno y la palabra compromiso, que son dos conceptos muy propios de un momento de, como decíamos, de alternancia política. ¿Sí? Luego en el discurso de Mujica eso no aparece, en el discurso de Vázquez en la segunda oportunidad tampoco aparece tan resaltado, pero en un discurso donde se cambia de un partido a otro, aparece fuerte esta idea vinculada al compromiso de llevar adelante los cambios que se ofrecieron en la campaña electoral. Está la palabra de derechos también, que tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Sí, tal cual, que esa también es otra similitud, aunque ahí habría que hilar un poco más fino a ver cuál es el contexto en el cual se dice. Porque en los tres discursos de asunción de los presidentes del Frente Amplio aparece también la palabra derechos, muchas veces mencionada, en particular en el discurso de Mujica y en el segundo discurso de Vázquez, pero a diferencia, digamos, de lo que podría haber pasado en este caso, están más vinculados a la agenda de derechos que el Frente Amplio impulsó en el gobierno, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el derecho como puede ser utilizado desde un punto de vista más como derecho positivo. Luego hay diferencias. Corto un segundito porque está saliendo a esta hora el presidente de la República junto con su esposa, Lorena Ponce de León, desde del Palacio Esteves, como bien decían nuestros compañeros. Esto está sucediendo a esta hora. Las estrofas del himno nacional. Sucede a esta hora entonces allí en la Plaza Independencia. Está saliendo el presidente de la República junto a su esposa del Palacio Esteves. Continúa saludando a la gente que allí permanece apostada. Increíblemente todavía hay gente presente en las inmediaciones de la Plaza Independencia. La selfie ya se está sacando selfies de vuelta. La selfie fue algo destacado de la campaña y parece que la investidura no lo está haciendo cambiar de su postura de sacarse fotos con la ciudadanía. Allí se está retirando. Lo vemos retirarse del lugar. Sigue saludando gente. Realmente hay que valorar la gente que se apostó en la Plaza Independencia con los 30 grados del día de hoy. Con el calor que había, se veía a las autoridades, sobre todo, estar tomando muchísima agua para soportar ese calor en la plaza que estuvo muy intenso. Ya se veía desde temprano las afueras del Palacio Legislativo, con la jineteada que se generó en los alrededores. Hasta puestos de hidratación se pusieron. Sebastián Piñera, que se colocó un sombrero tipo Panamá. Claro. Una jornada preciosa, pero para estar al sol allí expuestos. Bueno, vemos al presidente que se sigue despidiendo. Seguirá con el protocolo de esta jornada tan especial para él, para su vida.
se ha mostrado muy espontáneo, ¿no?, a lo largo de toda la transmisión, más allá del protocolo establecido, que se cumplió al pie de la letra y está con adelanto de horarios. Lo vemos que ha estado muy descontracturado. Mucha bandera de Uruguay, más allá de las del Partido Nacional, por ejemplo. Bueno, allí vemos como parte el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Seguimos desde aquí con este análisis de lo que han sido los discursos. Hoy hablábamos entonces de la nube que mencionaba la palabra de libertad, la que mencionaba también el tema derechos, y hablábamos con Gabriel, con Valentina también, Diego, de una comparación de lo que se puede hacer con lo que fue el discurso de Tabaré Vázquez. Sí, estamos esperando que nos tiren algunas 9 palabras que tenemos, que Diego se preocupó en hacer, comparando este discurso con otros, ¿no? Para ver, ahí tenemos el de Vázquez 2015-2020, mirá. Ahí está, ese es el discurso en donde efectivamente aparecen, estaba También repasando. Aparece libertad y derechos en una misma dimensión, ¿te das cuenta? Sí, efectivamente. Hay sí ese discurso de Tabaré Vázquez, que es cuando asume su segundo mandato, tiene como centro una cantidad de menciones a Artigas, ¿no? Sí. Cosa que estuvo ausente obviamente en el discurso del día de hoy, pero sí efectivamente comparten conceptos como derechos, como libertad. Luego, claro, el análisis de la frecuencia de palabras, o sea, cuántas veces los mandatarios utilizan esas palabras, nos priva de hacer un discurso más contextualizado acerca de con qué connotación utiliza esos términos. Pero en términos de lo numérico, estaba repasando recién, Lacalle Pou utiliza 15 veces la palabra derechos. Y Vázquez la utiliza unas 17 veces. Quiere decir que hay sí un énfasis en ese concepto. Mientras digo hablando, podemos pasar a otra nube de palabras de otro mandatario, si a ustedes les parece. Estaba viendo que hoy Lacalle Pou utilizó esa palabra fundamentalmente como un buen liberal la utilizaría, ¿sí? Es decir, las menciones a la palabra derecho hoy de Lacalle Pou estuvieron vinculadas a la capacidad de ejercer la libertad de los distintos grupos. Y habló entonces de los derechos de unos y de otros, haciendo alusión al derecho del que quiere trabajar, al derecho del que quiere circular, al derecho del que quiere protestar. Y a mí me parece que ahí hay una diferencia de enfoque en términos de cómo se concibe el derecho o en relación a cómo lo utilizaban los mandatarios del Frente Amplio, ¿sí? A los derechos en términos de establecer una jerarquía entre los derechos. Lo que un liberal habitualmente hace es igualar, ¿no? Los derechos son igualmente válidos todos, tanto el que quiere protestar como el que quiere trabajar, y ahí me parece que hay un apunte interesante para analizar, más allá de la frecuencia, cuál es el contexto en el cual se utiliza. Y hablando de comparaciones, también sería interesante, en el marco de esta comparación de nubes, de palabras, de discursos de presidentes, los puntos en común que tuvo el presidente Luis Lacalle Pou con su padre en el año 90, Luis Lacalle Herrera. Sí, tal cual. Bueno, también fue un discurso más centrado obviamente en la libertad. En ese momento el contexto histórico, en un contexto, vamos a recordar, hay varias similitudes. Una es el carácter liberal de la tradición herrerista y de la tradición de tanto del padre como del actual presidente, pero hay un énfasis mayor en la necesidad de asegurar la paz. Recordemos que Lacalle es electo en las primeras elecciones sin proscripciones y por lo tanto verdaderamente libres en el Uruguay de la redemocratización, y había en ese marco un contexto de alguna tensión en relación a los derechos humanos y al papel que los militares habían jugado en la dictadura. Entonces hay sí un énfasis muy importante en asegurar la paz social que se había conquistado en el primer gobierno de Sanguinetti. Y otra similitud puede ser el hecho de que el discurso de Lacalle padre es el primero que explícitamente hace una alusión a una coalición de gobierno. Explícitamente Lacalle Herrera dice: nosotros vamos a basar nuestra gestión de gobierno, también muy vinculada a la acción,
en una coalición en ese momento entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, una coalición mucho más acotada que la que tiene hoy en día la calle Pou. Y además me parece que hay un énfasis mucho mayor, en el caso del padre, en las reformas, ¿sí? Hay una idea de modernización, hay una idea de la calle Herrera de que el país estaba necesitando una inserción internacional distinta, una modernización. Está esta idea todo el tiempo de poner al Uruguay en el mundo moderno, ¿sí? Que me parece que hoy en día no está presente en el discurso del presidente.